Buenos días, hermanos, hermanas. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Y hoy tengo el privilegio de dar una reflexión acerca de la palabra de Dios. Una enseñanza que sabemos que es de la palabra de Dios, y si es de la palabra de Dios, es de bendición. Todo lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios es de bendición para cada uno de nosotros. Y pues hoy quisiera yo hablarles acerca de una reflexión o una exhortación que nos da el apóstol Pedro. Todos estos días o la semana pasada y al inicio de esta semana hemos estado escuchando enseñanzas de los jóvenes de mucha bendición, donde nos enseñan que nos esforcemos en el buscar y dar testimonio de Dios. Y una enseñanza que me llamó la atención mucho, ¿no? Que dicha por una joven es, porque una obra a medias no trae las verdaderas recompensas. Tenemos que servir a Dios bien, ¿verdad? Con ánimo, con gozo, no a medias. Una gran reflexión. Luego otra enseñanza que nos hablaba de puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Poner los ojos como Pedro los puso, y mientras estaba viendo a Jesús, él caminaba sobre el agua. Cuando empezó a tener miedo, se hundió. Fue cuando Jesucristo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El pastor César también nos habló de que ya es hora de levantarnos, de estar despiertos, más atentos, ¿no? a las enseñanzas de Dios, porque la misma Biblia nos dice que hoy día está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando nosotros creímos. Cada vez que conocemos más y más de Dios, tenemos ese conocimiento de que esta salvación está cada vez más cerca de nosotros. Así que nos exhortaba el pastor que estuviésemos atentos, ¿no? en todo lo que nos enseña la palabra. Y hermanos, yo les quiero decir que con todas estas enseñanzas que tenemos diario, pues tenemos todo lo que necesitamos para conocer de Dios. Y lo más importante, digo que todo lo que necesitamos, porque todo lo que hablamos en estas enseñanzas diariamente, todo esto está en su palabra, todo esto está en la Biblia. Así que yo te digo hoy que escuchas todos estos mensajes, tú y yo somos partícipes de esta naturaleza divina, somos partícipes, somos hijos de Dios. Y así le puse yo a esta reflexión, que tú y yo somos partícipes de esta naturaleza divina. Así lo dice la Biblia, y para mí la Biblia es una palabra segura, una palabra que trae bendición. Antes de que empecemos, quisiera hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que esté con nosotros, Padre. Oh, Señor, te pedimos que toda palabra que hablemos, Señor, que está en la Biblia, Señor, tú seas el que nos guíe y el que nos dirija, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé, Señor, esa palabra, que nos dé toda reflexión, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que no seamos nosotros, sino que tu Espíritu Santo ponga algo, Señor, para que todos los que la escuchen sientan en su corazón que es palabra de bendición, que es palabra de Dios, la guarden en su mente, en su corazón, y lo pongan por obra. Señor, te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa y a todos los que trabajan en el Ministerio Casesa en la Ciudad de México, a todos los hermanos y las hermanas que tienen un ministerio. Padre, bendícelos. La pastora Nelly, Señor, a todos los que están trabajando en tu obra en la Ciudad de México, Señor. A todos los que se congregan, también te pedimos que tú los bendigas, que tú les des a ellos esa fe, que tú les des a ellos esa virtud, que tú les des a ellos todo conocimiento de tu palabra, Señor, para que ellos puedan alabarte, puedan adorarte, puedan conocer lo grande y maravilloso que eres para con nosotros, Padre. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, Señor. Bendice también a Ministerio Casesa en la ciudad de San Martín, al pastor César, a la pastora Estelita, a todas las hermanas y hermanos que trabajan ahí en San Martín, Señor. Te pedimos que tú los bendigas. A todos los que se congregan también, Señor, dales palabra de revelación, palabra de bendición, palabra de sabiduría, Señor. Y todos los que estamos también trabajando, Padre, a donde tú nos mandes, Señor, en Morelos, en Puebla, Señor, a donde quiera que tú nos mandes, Señor, danos sabiduría y danos el conocimiento, Señor, para llevar tu palabra, y que esa palabra sea de bendición para todos los que la reciben.
También aquí, Padre, para todos los que escuchan, Señor, este mensaje, que tu palabra sea de bendición y sea de sabiduría para cada uno de ellos, Padre. Te damos a ti la honra, Señor, y te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice a toda persona que esté escuchando este mensaje, Señor, y que también tenga alguna aflicción, alguna enfermedad, alguna situación difícil, Padre, que ponga, Señor, su fe en ti, Señor, que ponga, Señor, sus oraciones contigo, Padre, para que tú la bendigas y tú la prosperes, Señor, porque sabemos que tú estás, Señor, con nosotros todo el tiempo, porque dice tu palabra, Señor, que los ojos del Señor están sobre los justos y tus oídos están atentos, Señor, a nuestras oraciones. Bendice a todo el que escuche este mensaje, Padre. Prospéralo y guárdalo, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, quisiera que leyéramos segunda de Pedro y el capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1, 5, dice así la palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Este es el versículo que yo usé como base, ¿verdad?, para esta enseñanza. La palabra dice aquí que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Tú y yo somos partícipes de esa naturaleza divina, si nosotros lo anhelamos, si nosotros lo queremos, es lo que dice la palabra. ¿Cómo es que lo anhelemos? Que seamos diligentes, ¿no? Apenas conocemos de esto, pongamos toda diligencia, es lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:5. Al escribir esta carta el apóstol Pedro, él busca a cada uno de los que leen, ¿verdad?, esta carta, a continuar en la vida cristiana. Él nos enseña aquí que, o nos dice al final, el propósito que yo tengo con ustedes es exhortarlos a que ustedes sigan buscando la bendición de Dios. Eso está aquí mismo en segunda de Pedro, capítulo 1, del 12 al 15, él dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro dice, yo nunca les voy a dejar de decir todas estas cosas, aunque ustedes ya las conozcan. Y a veces nos insiste en esto la palabra porque muchas veces conocemos de la palabra de Dios, pero no la practicamos. Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Él quiere decir en este versículo 13, segunda de Pedro 1:13, que para él es correcto que siempre esté amonestándonos, que nos esté insistiendo con esta enseñanza, ¿verdad? Que busquemos a Dios, que lo busquemos para bendición y que seamos diligentes. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Él sabía que pronto ya iba a partir, ¿verdad? Que él ya no iba a estar en este mundo. Y dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuál fue la diligencia que él hizo ahí? Escribir esta carta. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy tengamos memoria de todas estas cosas. Es lo que dice ahí. El propósito del apóstol Pedro es que nosotros despertemos en esta vida espiritual, que nosotros conozcamos el propósito de la palabra y que estemos atentos, que estemos despiertos, como nos decía el pastor César, ¿verdad? Que nos levantemos y que estemos atentos, porque hoy está más cerca que nunca nuestra salvación, es lo que dice ahí la palabra. Segunda de la epístola del apóstol Pedro, versículo 13 dice que para él es justo amonestarnos, enseñarnos esto. ¿Por qué? Porque él veía como apóstol, pues tenía mucha gente a la que él discipulaba, él veía que muchos de los creyentes en esa época, y yo creo que también en el día de hoy, tenemos la tendencia a olvidarnos de ciertas cosas que están en la palabra, de ciertas verdades, y dejamos de ser diligentes en nuestra vida cristiana, dejamos de practicar las cosas con diligencia. ¿Qué es diligencia? Que lo tengamos que hacer, lo hagamos, no lo dejemos para después. Empezamos a relajarnos y a perder esa pasión por la vida cristiana. Y eso no lo debemos de perder, debemos estar gozosos de que nosotros somos salvos, de que nosotros tenemos la bendición
que nos dio Jesucristo, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros. Así que el apóstol Pedro nos llama a tener una vida diligente, que trabajemos con diligencia. Dios nos habla, ¿verdad?, que nosotros debemos ser diligentes. Y diligente, pues, es alguien que está completamente enfocado y dedicado a algo. Cuando tú eres diligente es porque estás dedicado a algo. Ese es el llamado que tiene Dios para cada uno de nosotros, que nos esforcemos en nuestra vida espiritual, en tu vida espiritual, mi vida espiritual, en la vida espiritual de todos. Dice, por esta razón el apóstol Pedro está llamándonos a que nosotros seamos diligentes, y dice que para él se considera justo en estarnos recordando, aunque nosotros ya sepamos. Es bueno que la palabra nos esté recordando que debemos de ser diligentes. ¿Para qué? Para que nosotros lo llevemos a reflexión y digamos, ¿qué es esto que Dios nos ha dado? ¿Verdad? ¿Qué es esto que Dios nos ha enseñado? ¿O qué dice el apóstol Pedro qué es lo que Dios nos ha dado? Vamos a leer estos versículos. Segundo de Pedro del capítulo 1, del versículo 3 al 5, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Por el divino poder de Dios, Él nos ha dado todas estas bendiciones. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tú y yo tenemos que aprender, tenemos que conocer de Dios, tenemos que leer la palabra para instruirnos y saber quién es nuestro Dios. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha dado miles de promesas, su palabra tiene miles de promesas y dice que por medio de ellas nosotros vamos a conocer la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Que algún día tengamos tanto conocimiento que podamos decir como Pedro que dijo, ¿verdad? Al que no le podía dar, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y sanaba a la gente con la palabra de Dios. Aquí vemos el versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ese es el versículo que usamos nosotros. Entonces, por esto mismo que dice aquí el versículo de segunda de Pedro 1:5, que añadamos, hagamos una añadidura a nuestra fe. A esta fe que tenemos le pongamos, ¿verdad? Esa virtud, y a esa virtud le pongamos conocimiento. Es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y bueno, ¿cómo es que yo añado a mi fe esa virtud? Aquí vemos que el apóstol Pedro nos dio una lista de qué debemos añadir. Y añadir significa agregar algo que ya existe. Tú tienes fe y cuando buscas de la palabra de Dios, aumenta tu fe. Y si ya existe una fe mayor en nosotros, entonces nosotros tenemos que ir agregando a esa fe cierta virtud. ¿Cómo es la fe que tú y yo tenemos? Cada uno de nosotros tiene fe. La fe es la misma fe. La fe que tú tienes es la misma que yo tengo. Cada uno de nosotros tiene diferente medida de fe, pero nosotros tenemos una fe igual que todos. Nuestra fe es la misma que tenían los apóstoles. Los apóstoles no tenían una relación especial, simplemente ellos buscaron más y más de Dios. No existen cristianos que tengan una ventaja especial, ni hay supercristianos. Delante de Dios todos tenemos la misma fe y esa fe para Dios es preciosa. Dios premia la fe. Según tu medida de fe, Dios te va a dar un galardón, ¿verdad? Por eso primera de Pedro 1:7 dice que para que nuestra fe cuando sea sometida a prueba, dice, es que nuestra fe es más preciosa que el oro, ¿verdad? Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que cuando Jesucristo venga te encuentre, ¿verdad? Alabándolo, dándole la honra y la gloria cuando Él se manifieste. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cómo tenemos esa fe? Por la justicia de Cristo. En segunda de Pedro dice que en 1:1 dice que por la justicia de Cristo nosotros tenemos esa fe.
Nosotros sabemos que también la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia nosotros somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y dice que eso no es de nosotros, sino que Dios nos los dio. Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos dio ese don, ¿verdad? De la fe. Él fue el que nos puso a nosotros el que creyéramos en Él, por gracia, por medio de la fe. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo fuimos creados para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios 2, del 8 al 10. Dios preparó todas estas cosas para que andemos en ellas. Esto es la base para que ustedes y yo crezcamos espiritualmente. Esta posición se llama justificación. Nosotros somos justificados por la fe y podemos crecer porque ahora tenemos una posición nueva. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros creímos en Él y lo aceptamos como nuestro Salvador. Estar bien tener fe, pero no debemos de terminar ahí. Debemos añadir a nuestra vida ciertas cualidades o ciertas cosas buenas para seguir creciendo. Aunque la fe es suficiente para la salvación, Dios quiere que también sigamos creciendo en el conocimiento de Él. Dios quiere que a nuestra fe le agreguemos virtud. ¿Qué quiere decir que hagamos una añadidura de virtud a nuestra fe? Añadir a vuestra fe virtud significa que en lugar de limitarnos simplemente a declarar nuestra fe, debemos de practicarla con fervor, con ánimo, ¿verdad? Para alcanzar la excelencia en cuanto a ella. Yo les he dicho algunas veces que la fe se practica, así como un deportista, ¿verdad? Practica para hacer deporte, un músico, etcétera. Cuando tú practicas algo, tú llegas a tener cada vez más dominio de lo que practicas, hasta llegar a la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Es algo que cumple su función. ¿Qué quiere decir esto con respecto a la palabra? Que tengas tanta fe que lo que hagas, lo hagas con excelencia, con el propósito de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando al hombre o a la mujer le agrada algo, siempre busca la excelencia en lo que le gusta. Como en las artes, en la filosofía, en la literatura, en las olimpiadas, ellos siempre desean llegar a ser excelentes, ¿no? Romper récords, por decir así, en una competencia. El mundo siempre busca la excelencia en lo que hace. Y de ahí vienen los refranes, ¿no? Que dicen que lo bueno es enemigo de lo mejor. Para las cosas de Dios tratemos de siempre ser de lo mejor. Así que un ejemplo de fe con virtud, podemos verlo en la palabra, fue cuando la mujer que tocó el manto a Jesús, esa mujer practicó su fe con excelencia. ¿Dónde podemos ver este ejemplo? En Lucas 8, del 43 al 48. Ahí nos habla la palabra de Dios acerca de lo que hizo esta mujer. Lucas 8, 43, dice así la palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ella había buscado sanarse por lo físico. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprima, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos que ella practicó, ¿verdad?, su fe con virtud. Primero lo pensó, dijo, si lo toco el manto de Jesús seré sano. Y segundo, lo creyó.
Aquí nos enseña la palabra, ¿verdad? Que nuestra fe es pensar las cosas que Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y el segundo punto es creerlo. El apóstol Pedro le dice a los creyentes y a todos los que leemos la carta, ¿verdad? de Pedro, segunda de Pedro, a ti y a mí, a todos los que estamos escuchando hoy este mensaje, que en la vida cristiana también debemos tener excelencia, pero no cualquier excelencia. Hay varios versículos que hablan acerca de la palabra excelencia. Primera de Pedro 2:9, aquí nos dice también la palabra que es, ¿verdad? Lo que es excelencia. Primera de Pedro 2:9, dice así la palabra. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros tenemos que buscar la salvación de nuestras almas con excelencia, ¿no? Es lo que dice la palabra. Segunda de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros reflejemos todos los atributos de Dios. Habla de esas virtudes. Nosotros tenemos que trabajar con excelencia para las cosas de Dios. Dios nos llamó para su gloria y para su excelencia. Dios nos ha llamado para que compartamos toda su gloria y su excelencia. Dios nos ha salvado para hacernos como Él. Y si nos hizo como Él, dice la palabra que todo podemos hacer. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos los que creamos en Jesús y creamos todo lo que Dios nos ha enseñado, podemos también tener ese poder, ¿verdad? Tenemos esa bendición de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros y hay una bendición que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es algo sobrenatural. Aquí vemos que nos dice la palabra que añadir a nuestra fe virtud significa que nosotros debemos de ser menos como es el mundo y ser más como es Dios. Esa debería ser nuestra meta, o debe ser nuestra meta. La meta de nuestra fe es la transformación, tenemos que ir transformándonos. Y la meta de nuestra transformación es tener esa excelencia de la naturaleza de Dios. Dios nos ha permitido por su gracia ser parte de su iglesia, una iglesia sobrenatural. Es la misma iglesia que experimentaron sus discípulos y apóstoles. La misma iglesia primitiva es la iglesia de Jesucristo hoy. Pero para que todas estas cosas debemos de agregar, todas estas cosas nos pasen, debemos de agregar a nuestra fe esa virtud. ¿Cómo agregar a tu fe virtud? Significa que en lugar de solo limitarnos a tener fe, debemos practicar esa fe con fervor para alcanzar la excelencia en cuanto a ella. Tú tienes que tener fe y tienes que creer, así como la mujer que tocó el manto de Jesús. Primero creyó y después actuó. Dice la palabra de Dios que también a esa virtud, al actuar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, también tenemos que agregarle conocimiento. No podemos nosotros tener esas bendiciones si no conocemos de la palabra de Dios, si no conocemos las bendiciones de Dios. Tú tienes que conocer algo para poderlo practicar correctamente. Entonces, conocimiento en la Biblia habla de que nosotros conozcamos personalmente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la sabiduría. Dice la Biblia que Dios es el que nos da la sabiduría y que de su boca, ¿verdad?, brotan todo lo que es las ciencias y toda sabiduría. Eso lo podemos ver en la palabra, en el libro de Proverbios, el capítulo 2, habla mucho sobre lo que es el conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña Dios? Proverbios capítulo 2, podemos leer versículos del 1 al 7. De hecho, el título dice Excelencias de la Sabiduría. Y dice así el libro de Proverbios capítulo 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ahí está el requisito. Así, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermano, hermana, Dios nos da la sabiduría. Si somos justos con los demás, Él, ¿verdad?, nos va a bendecir, nos va a proteger, nos va a cubrir, ¿verdad?, si nosotros vivimos honestamente. Dios cuida el camino de los justos y protege la senda de todos los que le somos fieles a Él. Es promesa de Dios. El apóstol Pedro comienza y termina su carta hablando del conocimiento de Dios. Siempre nos insiste y dice, yo hallo por justo el seguirles insistiendo, aunque ustedes ya lo sepan, aunque ustedes, hermanas y hermanos, ya lo sepan, la palabra siempre nos exhorta a que sigamos en la búsqueda del conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que sea multiplicado ese conocimiento de Dios en cada uno de ustedes, dice, y de nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscar ese conocimiento, hermanos. Y si no encuentras paz y gracia en tu vida, es porque no estás conociendo a Dios verdaderamente, porque cuando tú conoces de la palabra, te da paz. Dice la palabra que te da una paz que sobrepasa todo conocimiento. Si tú todavía no tienes esa paz, ¿verdad?, esa tranquilidad en tu vida, dice aquí la palabra es porque todavía no has conocido a Dios verdaderamente o porque no has añadido a tu fe ese conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces necesitas tener una relación íntima y personal con Dios. Así dice la palabra. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando tú conoces quién te llama, eso te da paz. ¿Cómo recibimos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Mediante el conocimiento del que nos llamó, mediante el conocimiento de Dios. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos parte de Él y que las cosas que Él nos enseñó, que están en la palabra, las podamos hacer también nosotros. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra que todo eso nosotros podemos hacer. La palabra nos da muchas citas donde podemos ver, ¿no?, que nosotros podemos crecer en ese poder de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El último versículo de segunda de Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso dice la palabra. Ser parte del pueblo de Dios, hermanos y hermanas, significa conocer a Dios. De eso se trata la vida cristiana. Tenemos que aprender y conocer de Dios. Cuando tú conoces de Dios, eso te da bendición, te da poder, te da tranquilidad, te da sabiduría. Eso dice la palabra, que nosotros, conociendo de Él, nos va a dar una paz que sobrepasa todo conocimiento. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Eso dice el mismo Jesucristo, que esa es la bendición que nosotros tenemos. La vida cristiana, hermanos, no solo es vivir para siempre, es una relación con Dios en todo momento. Es una relación con Dios que sea de calidad, una relación con Dios donde tengamos nosotros diligencia. La virtud y el conocimiento están muy relacionados porque yo no puedo ser más y más como Dios sin conocer a Dios. Tú quieres ser más como Dios, tienes que conocer más de Dios. Tú quieres ser más bendecido, tienes que conocer más de la palabra de Dios. Hay personas que se limitan con solo congregarse o con solo aceptar a Cristo, pero aquí nos enseña la palabra que hay que tener el deseo de conocer más y más, cada día más de la naturaleza de Dios. Si como hermanos reflejamos más lo que hay en el mundo, reflejamos más la corrupción y la concupiscencia,
que hay en el mundo, si reflejamos eso más que a nuestro propio Dios, es porque no estamos creciendo en una relación íntima con Dios. Por eso la palabra dice también en varios ejemplos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí el apóstol Pedro nos quiere despertar a todos nosotros, a todos los que escuchamos este mensaje, a todos los de Casesa, a que busquemos estas cosas en nuestra propia vida, en nuestra vida diaria. Pero nos insiste a que sigamos cada día buscando una relación más profunda, más íntima con Dios, que no paremos hasta que veamos la bendición sobrenatural del conocimiento de Dios para nuestras vidas. Y es que, hermano, mientras más conocemos de Dios, más bendición vamos a tener. Pero muchas veces nosotros no lo vemos hasta que no lo hacemos. Busca de Dios en todo momento, busca el conocimiento de Dios, busca de su palabra, practica su palabra, ten fe y cuando tengas esa fe, ten virtud. Confiésalo y créelo lo que vas a hacer. Y para que conozcas de todas las bendiciones de Dios, escudriña la palabra. Dice que le agreguemos a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Yo no puedo empezar a querer o amar más y más a Dios si no adquiero de Él más conocimiento. Mientras más lo conoces, más te enamoras de Él. Ese es el mensaje, hermanos, del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre, que bendigas a Ministerio Casesa en todo lugar, Señor, y a todo el que escuche este mensaje, Padre, con el deseo de recibir una palabra de tranquilidad, una palabra de sabiduría, una palabra de Dios, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los guardes. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das el día de hoy y por todas las enseñanzas que hemos oído en esta semana, Padre.